buenas tardes. A nombre de nuestra empresa Gestión Empresarial y Académica PPA, en convenio con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le doy la bienvenida a todos ustedes. Damos inicio a este nuevo módulo, que es Impuestos al Consumo y a la Renta, del Diplomado de Gerencia, Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros, para el cual contamos con nuestra distinguida ponente, la doctora Esther Ríos Córdoba, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Hola, bueno, ante todo buenas tardes, agradeciendo la invitación de los organizadores de este evento. Bueno, a mí me toca el día de hoy tocar los temas de IGB e impuesto a la renta, ¿no? Como comprenderán ustedes, son temas amplios que tenemos pues que cubrirlo en estas 4 horas, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata en esta sesión es justamente darles digamos, los criterios básicos de la aplicación de estos impuestos, ¿verdad? En qué teorías se basan y también ver en la práctica cómo es que se aplican estos impuestos. Bueno, no me han hecho digamos, la presentación, pero para comentarles que quien les habla se desempeña como auditora tributaria en una compañía, que es justamente Quantum Consultores en Lima, cuyo objetivo justamente es hacer esa labor de consultoría tributaria. Entonces venimos pues a compartirles lo que nosotros vemos en el día a día, ¿verdad? Y bueno, vamos a tocar también algunos casitos prácticos, que es lo que más, digamos, podemos, con lo cual podemos mostrar la aplicación de estos impuestos. Pero antes de empezar, yo quisiera mostrarles unas cuestiones previas, un poquito para fomentar el análisis de lo que estamos viviendo. No sé si ustedes en su quehacer profesional podrán ustedes ver, digamos, entender qué situación estamos viviendo en nuestro sistema tributario. En mi calidad de docente yo siempre digo lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente ver cómo están pasando las cosas, aceptar, o tenemos que sentarnos y analizar el tema. ¿Cómo estará nuestro sistema tributario? ¿Estará bien lo que está pasando? Entonces, para eso, antes de empezar, como les decía, los temas de exponer, yo me planteo algunas preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿tendremos problemas en las fiscalizaciones o todo está ok? Llega la administración, te pide tus libros, tus registros contables y excelente, pasas una fiscalización. ¿Así es? No, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Si una determina reparos y gastos y multas excesivos, o son, digamos, las deudas que determina la administración son pequeñas, que ni siquiera impactan a la compañía. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Las multas que determina la administración tributaria hoy en día son cuantiosas, ¿verdad? Entonces es un motivo para preocuparnos. ¿Estamos preparados para una fiscalización? La pregunta es, ¿la compañía estará preparada para afrontar una fiscalización de la administración tributaria? Siendo que estos impuestos de IGB y de renta, ¿sí?, al tratarse, miren, de los impuestos más importantes de nuestro sistema tributario, son justamente a los cuales la administración tributaria no va a dejar de fiscalizar. Si ustedes habrán visto un requerimiento de la administración, dice IGB y renta, lo primero que revisa. Que también hará pues programas de fiscalización de tributos laborales, de detracciones, de renta de quinta, pero son los menos. ¿Y por qué será así? Porque si nosotros analizamos más allá y decimos cómo es nuestro sistema tributario, más aún todavía, nuestro presupuesto, ¿de qué se financia? Comprenderán ustedes que la mayor cantidad de ingresos de nuestro presupuesto público es ¿qué? Los ingresos tributarios. Sin impuestos no vivimos nosotros. En nuestro país, los impuestos son los que justamente sustentan nuestro presupuesto público, así de sencillo. Y dentro de todos esos ingresos tributarios, los principales son el IGB y el impuesto a la renta, siendo que por el IGB recaudamos la mayor cantidad de ingresos tributarios, el IGB. Y en segundo lugar está el impuesto a la renta. Es por eso que nosotros podemos decir que el IGB y el impuesto a la renta son los tributos más importantes de nuestro sistema tributario. Y también podemos concluir que gracias a estos tributos, gracias a estos impuestos, se financia nuestro sector público, nuestro presupuesto público. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí entendiendo? Eso es un poquito para mostrar la importancia de estos impuestos. ¿Qué más tenemos?
¿Cómo percibe el contribuyente el actuar de la administración tributaria? Porque verán ustedes, miren, que en este tema tributario tenemos dos actores principales. ¿Quiénes son? Los contribuyentes, nosotros los contribuyentes, los que tributamos, los empresarios, los generadores de cuarta categoría que emiten sus recibos por honorario, los trabajadores que están en una planilla, todos pagamos impuestos. Y en general, todos pagamos impuestos, ¿verdad? Porque aunque digan yo no percibo renta, pero tú en algún momento harás compras y cuando haces una compra, automáticamente estás pagando ahí ¿qué? El IGB, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿ese IGB realmente será, digamos, ingresado a las arcas del sector público? ¿Será o no? O el contribuyente muchas veces se va del impuesto. También tenemos esa realidad, ¿verdad? Y vamos a ver, de aquí les voy a hacer una pregunta donde todos nosotros estamos colaborando para la evasión, lamentablemente. Les repito esta pregunta, ¿cómo percibe el actuar de la administración? Porque como yo les decía, en este tema tributario tenemos dos actores principales, que es justamente los contribuyentes, todos nosotros que pagamos impuestos, y la administración tributaria, que justamente tiene como labor que fiscalizar, recaudar, sancionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe estar esa relación? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo está actuando hoy la administración tributaria? ¿Estará actuando de acuerdo a derecho? ¿Estará cometiendo abusos? ¿Sí? ¿Estará asustando al contribuyente? Le dice, mira, si tú no pagas te voy a fiscalizar 2 años atrás. Y entonces hay una presión total, ¿verdad? Entonces la pregunta es, no sé, ¿eso es ético? ¿Está correcto? ¿Debemos tributar solamente lo que corresponde? ¿Es correcto que el funcionario de la administración esté amenazando al contribuyente? No lo sé. ¿Qué más? Siguiente pregunta, ¿cómo percibe el ciudadano al sistema tributario actual? ¿Nuestro sistema cómo es? ¿Es justo? ¿Está bien que nos cobren esos impuestos? ¿Será correcto? ¿Es sencillo? ¿Entendemos las normas tributarias? ¿Será sencillo cuando sacan una modificación, por ejemplo, de detracciones, de percepciones? La misma ley del impuesto a la renta, que habla, por ejemplo, de un concepto de vengado y no lo define. ¿Sí? Justamente porque nuestro sistema tributario no es sencillo, es que deja unos vacíos. Y cuando hay un vacío en la norma legal, ¿qué pasa? ¿Sí? Se interpreta, cada uno interpreta a su favor. La administración interpreta a su favor en su afán de recaudar más y el contribuyente interpreta a su favor en su afán de no querer pagar impuestos por algunos ingresos que de repente sí están grabados, ¿verdad? Entonces, una realidad que tenemos es que nuestro sistema tributario no es sencillo. ¿Es estable? No, es totalmente cambiante. Pestañamos, como yo les decía a mis alumnos un día, y hubo un cambio. Puede haber en retenciones, en el PLE, en los libros electrónicos que ellos salieron hoy día. ¿Qué más? A ver, tenemos en retenciones, de repente en los servicios que están sujetos a detracción. Es totalmente cambiante, dinámico. Entonces, he ahí que el tema tributario se ha convertido en un tema de especialidad. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, si quisiéramos hacer consultoría tributaria, auditoría tributaria, tenemos que especializarnos en el tema. Porque no es tan sencillo entender toda esta gama de temas tributarios que además son cambiantes. Y ahí la pregunta, les digo que la tributación es una de las caras, ¿sí?, de una moneda. La moneda tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado tenemos el tema tributario, que son los ingresos, y por otro lado tenemos el gasto. ¿Y qué será el gasto? El gasto es justamente toda la estructura de gasto que tenemos en nuestro presupuesto público. La pregunta es, ¿cómo estamos recaudando? Estamos recaudando bastante, ¿verdad? Pero y la otra pregunta es, ¿cómo estamos gastando? ¿Cómo se están yendo esos recursos? ¿Sí? ¿Habrá corrupción? ¿No habrá corrupción? ¿Qué pasará con nuestro dinero? ¿Sí? Las obras públicas, las comisiones. Entonces, miren que el cómo el contribuyente percibe el sistema tributario hará que tribute o quiera salirse más bien del sistema. Porque él percibe, ¿para qué voy a pagar mis impuestos? Y finalmente se va la corrupción, ¿verdad? Es una parte, un motivo para que justamente estemos en todo el tema de la evasión, por ejemplo. Porque hay un tema de percepción. Entonces, podemos decir también como conclusión que uno de los problemas que tiene que ver con nuestro sistema tributario es el lado del gasto. No se está gastando correctamente. Pero eso ¿quién está obligado a controlar? Sabemos que es principalmente la Contraloría.
Pero también podemos decir que todos los ciudadanos podemos hacer control interno, podemos denunciar, por ejemplo, actos de corrupción. ¿Se dan cuenta? Nuestros ingresos por el lado tributario, pagamos IGB, pagamos renta, y por otro lado el gasto. Tenemos que ver el sistema en conjunto, por eso les decía. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y hasta aquí hemos hablado solamente de problemas, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué solución tendríamos? O como yo les decía a mis alumnos, o seguimos solamente, sí, pues la zona está actuando así, tenemos multa, tenemos problemas, nos encuentran libros atrasados, nos encuentran omisiones en el IGB, en el impuesto a la renta. Pero el tema es, tenemos que analizar, ahí está el tema, que nosotros no podemos dejar pasar, tenemos que sentarnos y analizar, porque justamente ese es el papel que nos toca como profesionales, ¿verdad? Una alternativa es, a ver, ¿será necesario modificaciones a las normas tributarias? En el sentido, miren, de que muchas de las normas tienen vacíos, sí es necesario desde el punto de vista hacer los cambios, pero técnicamente, ¿sí? Porque pues se han emitido unas normas que realmente no tienen el sustento técnico, porque comprenderán que todo el sistema tributario parte de principios. Un sistema tributario, todo sistema tributario necesita ser sencillo, necesita ser justo, necesita ser suficiente, que recaude lo suficiente justamente para cubrir el tema del presupuesto. Un impuesto, por ejemplo, necesita ser neutral. ¿Qué significa neutral? Que no interfiere en las decisiones del empresario. Le pregunto, ¿nuestros impuestos son neutrales? ¿Se dan cuenta que en todo este sistema que nosotros tenemos tienen que prevalecer los principios? Caso contrario, en lugar, miren, de que los impuestos promuevan el desarrollo económico, van a llevar a que la economía cada vez se desacelere. Ese es el tema que nosotros también debemos implementar, medidas de control interno. ¿Por qué he puesto esta solución? Porque cuando nosotros, miren, hacemos las revisiones preventivas, ¿sí? Nosotros somos tipo auditores de SUNAT, pero que vamos preventivamente. Es como si la SUNAT llegara, ¿sí? Pero nos contrata el mismo empresario para revisar, a ver cómo está mi empresa, estoy al día con los libros, de repente he pagado mal mi impuesto, y sugerir cómo es que esta empresa puede mejorar en el cumplimiento de sus obligaciones. Y lo que encontramos es una falta de control interno, que no se han establecido las normas de control interno para que esta empresa, para que esta compañía declare correctamente sus impuestos, y a eso tiene que apuntar una empresa. No es que va a pagar más, pero tampoco tiene que pagar menos. Pero ¿cómo podría hacerlo si no tiene control interno? No hay forma. Aquí hay otro tema, concientizar al empresario. Comprenderán ustedes que al empresario lo único que le interesa es más rentabilidad. Más ingreso, menos gasto, más ganancia. Que si por obtener mayor ganancia puede, en su equivocado criterio, el empresario comprar facturas y decir, mira, yo quiero pagar menos impuestos y me he comprado estas facturas, ¿sí? Es muy probable que está evadiendo, pero no solamente eso, tenemos un tema ahí de delito tributario, porque esa es defraudación tributaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un tema más ahí, que el empresario tiene que ser concientizado, de que no necesita estar comprando facturas, lo que sí necesita es hacer un verdadero planeamiento tributario. Entonces, por ahí que tenemos pues un empresario que no quiere invertir en el tema, por ejemplo, capacitación del personal, no quiere entender que, por ejemplo, el IGB no es parte de su ganancia, sino es que solamente se convierte él en un recaudador y que tiene que transferir esos fondos a la administración tributaria, nada más. Pero equivocadamente cree que la parte del IGB que ha recaudado forma parte de su ganancia. Entonces hay muchos conceptos que necesitamos pues ir también concientizando al empresario, porque de ahí también parte todo este problema, que cuando llega a la administración encuentra de todo, pues, ¿no? Y entiende los reparos sencillos. ¿Por qué? Porque no se ha llevado un control adecuado y todo parte de la gerencia. Otra alternativa ¿sería importante hacer auditorías tributarias preventivas? ¿O es que debo esperar cuando me llegue la SUNAT para ver qué encuentra? ¿O es que yo me tengo que anticipar? Y así como la administración tributaria se prepara, porque no debemos ser ajenos a que la administración cada vez es más ágil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La administración cada vez es más rápida en cobrar, más rápida en fiscalizar, más rápida que antes, porque se está preparando, ¿verdad?
tiene cada vez sistemas más actualizados, tiene personal más preparado, tiene mayor cantidad de profesionales. Y la otra pregunta que yo les haría es, ¿y las empresas se preparan para una fiscalización? ¿Qué será mejor? ¿Esperar que la administración venga a ver qué me encuentra? ¿O será mejor que yo contrate un servicio especializado y para que me digan cuál es mi situación, qué riesgo tributario tengo, qué es lo que puedo regularizar a tiempo antes que llegue la administración tributaria? De repente, miren, tengo infracciones que yo podría subsanar y acceder a una rebaja, ¿verdad? Entonces, como conclusión, es mejor una auditoría tributaria preventiva, nivel privado, antes que llegue la administración y me toque la puerta. Porque la administración llega, imagínense ustedes qué cantidad de deuda me puede encontrar. Porque yo ni siquiera sé cómo está la situación de mi empresa. Una de las soluciones para todo ese problema que encontramos sería también la auditoría tributaria preventiva. ¿Será necesario de repente modificar las facultades de la administración? ¿Será que la administración tiene demasiadas facultades? ¿Será que los poderes de la administración versus los derechos del contribuyente están muy desequilibrados? ¿Se le ha dado mucho poder a la administración? Son preguntas que yo dejo para su análisis. Y aquí hay un tema, ¿no? ¿Cuál es el papel de nosotros como profesionales? Eso es, analizar, discutir el tema y plantear justamente alternativas de solución a nivel técnico. Y esta es una de las razones por qué estamos aquí, aprendiendo, porque si no nos preparamos en el tema, no tendríamos forma de justamente cuestionar este problema que tenemos. Y son problemas pues de las empresas, nada menos que de los entes que mueven la economía del país. Por eso que el tema tributario es un tema muy importante. Dicho todo esto, nosotros vamos a analizar esos dos principales impuestos de nuestro sistema. De hecho, no son los únicos. De hecho, tenemos también el selectivo al consumo, tenemos también el tema de detracciones, el tema de percepciones, tenemos el ITAM. Nuestro sistema tributario pues es muy amplio, ¿verdad? Pero lo que hoy queremos ver es justamente la estructura de estos dos principales impuestos. Ya les he dicho por qué son tan importantes, porque para empezar son los impuestos por los que más recaudamos. Pero también debemos entender de que todo ese sistema pues tiene todos esos problemas que acabamos de ver. Encontramos pues empresas sancionadas con multas cuantiosas que muchas veces van ya hasta la quiebra, ¿verdad? Encontramos que no hay una fiscalización donde el auditor diga todo está ok. Y eso todo implica que sanciones, ¿verdad? Tributos omitidos que tiene que rectificar y muchas veces el empresario ya no puede pagar y a veces ni siquiera le permiten fraccionar. Porque una vez que se notifican los valores, la cobranza coactiva viene, ¿no? ¿Verdad? Y medidas cautelares, y con lo cuantioso que es ahora esa cobranza coactiva. Porque, por ejemplo, las retenciones bancarias, cada banco cobra más de 300 soles, y ese es dinero que ya no lo ve más, por cada retención bancaria. Porque el ejecutor coactivo está, pues, al acecho. Si hay una deuda exigible, automáticamente viene el embargo. Entonces, ya ingresamos, mire, al tema del impuesto a la renta, y vamos a evaluar ¿cómo funciona este impuesto? ¿Qué tipo de impuesto es? Este es un impuesto de tipo directo, porque grava directamente la ganancia, ¿sí? A diferencia de los impuestos indirectos, como por ejemplo el IGB, que lo vamos a ver en la segunda parte. Y aquí yo he considerado algunos aspectos generales en primer lugar. Entonces, en primer lugar diremos que la ley del impuesto a la renta no define el concepto renta. Imagínense ustedes. La ley del impuesto a la renta no define el concepto renta, así como no define muchos conceptos, y ahí está también un problema de vacío legal que tenemos, sino que más bien señala cuáles serán las rentas gravadas o exoneradas. De frente nos dice, mira, estas rentas son las que están gravadas y estas son las que están exoneradas. Muy importante que en la estructura del impuesto la norma nos diga qué es lo que está grabado y qué es lo que está exonerado, porque solamente nos podrán cobrar el impuesto de aquello que está grabado, ¿sí? Pero aquí tenemos, miren que, cómo nosotros, si no tenemos la definición de renta, pero cómo interpretamos renta, ¿no? Y decimos pues que renta es el beneficio, la utilidad, la ganancia. ¿Qué concepto tengo yo de renta? Es lo que he ganado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, he comprado, a ver, se me ocurre un inmueble, ¿sí? Lo he comprado a $100.000 y lo vendo a $150.000, ¿habré ganado?
Sí, ¿verdad? ¿Cuánto he ganado? 50.000. Eso quiere ganar, quiere gravar el impuesto a la renta, la ganancia, el lucro. Eso es el objetivo del impuesto a la renta. Sin embargo, no lo ha definido. Por eso que a veces tenemos que... Hay conceptos, miren, que la ley no lo contempla y tenemos que recurrir supletoriamente a otras normas. Y aquí es muy importante que yo les diga, el impuesto a la renta muchas veces tenemos que, para poder entender lo que quiere gravar el impuesto a la renta, nos tenemos que remitir muchas veces a las normas de contabilidad. Y otras veces a otras normas. ¿Dónde encontramos la definición de las rentas grabadas? El artículo 1 y el artículo 3 del TUO de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué serán rentas? Dice, las que provengan del capital y del trabajo y de la aplicación conjunta de ambas. Ya. Entonces, aquí nos dice cuáles son las rentas que van a estar grabadas con el impuesto. Las que provengan del capital. ¿Y qué será el capital? El capital, por ejemplo, es yo tengo un inmueble adicional al que yo vivo y arriendo ese inmueble. ¿Yo he puesto algún trabajo ahí? No, solamente tengo mi capital. Esa sería una renta de capital, por ejemplo. El arrendamiento es una renta de capital. ¿Qué más? Trabajo. Yo presto mis servicios como independiente y genero una renta. ¿Qué estoy poniendo ahí? Mi trabajo. Es una renta de trabajo. ¿Está grabado con el impuesto a la renta? Sí, está grabado. Y cuando hablamos de combinación de ambas, cuando ya tenemos pues la combinación de capital más trabajo, clásico ejemplo, todas las empresas, la renta empresarial, porque funcionan ambos factores, el capital y el trabajo. Ejemplo, una empresa de transportes. ¿Qué capital tiene? ¿Cuál es su principal capital, su principal activo en las empresas de transporte personal? Los buses, ¿verdad? Y el trabajo son justamente los conductores, el administrador, el contador y todo lo demás. ¿Qué más tenemos? En general constituye renta grabada de las empresas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. Quiere decir que aquí, miren, nuestra ley del impuesto a la renta también nos está diciendo que en general cualquier ingreso que provenga de operaciones con terceros estará grabado con renta. Y aquí vamos a entrar a ver las teorías del impuesto a la renta. Esa teoría se llama flujo de riqueza. Miren, en el primer punto, cuando la ley habla de que son rentas que provienen del capital, del trabajo o de ambas, estamos hablando de un tipo de teoría que se llama renta producto. Y lo explico de la siguiente manera. Esa teoría me dice de que yo tenga que habilitar una fuente, algo para generar ingresos. Por ejemplo, la empresa de transporte, a propósito, obviamente, compró los vehículos, ¿para qué? Para generar renta. ¿Sí? Eso significa la renta producto. El siguiente, pero dice la norma no solamente eso, también aquellas ganancias que tú tengas, pero que no necesariamente sean producto de esa fuente. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, le donan a la empresa un vehículo, la empresa se ha enriquecido, ha ganado, sí, pero la empresa habrá creado una fuente para generar ingresos. En ese caso no, simplemente ha recibido una donación. Pero por esta teoría, que se llama el flujo de riqueza, también pagaría renta. De aquí vamos entendiendo un poquito la estructura del impuesto. Las rentas imputadas, también el punto 3 más bien ya habla de unas rentas fictas, que a pesar que no ha ganado, vamos a ver algunos supuestos que la norma quiere grabar rentas fictas. Rentas ficticias también le llamamos. Así como en todo tributo, tenemos operaciones grabadas y también tenemos operaciones no grabadas. Por ejemplo, las exoneraciones. Las exoneraciones son tratamientos preferenciales respecto del régimen general, que permiten dispensar del pago de tributos a determinados agentes, sectores. Se trata de instrumentos de política tributaria. Entonces nosotros vamos a ver que existen exoneraciones, existen diferencias de tasas, por ejemplo. Mientras que para el común de las empresas, el impuesto a la renta, ¿cuánto es? 30%, ¿verdad? Para las empresas del sector agrario, ¿cuánto será? 15%, ¿verdad? Entonces, bajo este tema de exoneraciones, de reducción de tasas, más bien son incentivos que ha querido dar el legislador, que por un tema social, de repente, o algún motivo especial que quiere desarrollar una zona, una actividad, ha querido dejar de gravar con el impuesto.
A eso se refiere el tema de las exoneraciones. O también, como hemos visto, la reducción de tasas. Y aquí es muy importante el criterio del domicilio. Miren, si bien es cierto nosotros podemos, digamos, diferenciar a una persona si es nacional o extranjero, ¿verdad? Sabemos esa diferenciación. ¿Tú eres qué? ¿Peruano o eres extranjero? No, este señor es argentino y está viviendo acá en el Perú. Entonces, esa definición, ¿sí?, es muy diferente para el impuesto a la renta. En renta lo único que tenemos que ver es si es domiciliado o si es no domiciliado. ¿Eso qué significa? Eso significa que para la ley del impuesto a la renta importa si esta persona es calificada como domiciliado o como no domiciliado. Y para esto la misma ley del impuesto a la renta pone sus reglas. Y dice lo siguiente, miren, están sujetos al impuesto la totalidad de rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que conforme a las disposiciones de esta ley se consideran domiciliados en el país. Conforme a las disposiciones de esta ley. ¿Sí? Y esas disposiciones dicen que aquella persona que está viviendo en nuestro país 180 días, 183 días exactamente, ya se convierte en domiciliado. ¿Sí? Quiere decir que un peruano puede ser peruano, pero si ya no vive en nuestro país, para el efecto del impuesto a la renta, ya no es domiciliado, es no domiciliado. ¿Y eso qué tiene que ver? Me dirán ustedes. Eso tiene que ver porque un tratamiento es diferente del otro. Para las personas que se consideran domiciliadas, pagan impuesto a la renta por todas sus rentas de fuente mundial. ¿Cómo se explica eso? Paga el impuesto a la renta por las rentas generadas en el Perú y por todas las rentas que genera en el extranjero. ¿Por ser qué? Domiciliado. Y los no domiciliados también pagan, pero solamente por la renta generada en el país, por la fuente, nada más. Concluyendo entonces, para la ley del impuesto a la renta tenemos clasificado de dos formas: no domiciliados y domiciliados. No hay más para la ley del impuesto a la renta. Sí, siguiente conclusión: los domiciliados pagan el impuesto a la renta por sus rentas generadas en el país y por las del extranjero. Recordarán ustedes, una autoridad política una vez se le preguntó: ¿pero usted por qué no ha declarado sus ingresos que ha obtenido en el extranjero? Y él dijo: porque yo solo declaro de mis ingresos que he obtenido en el Perú. ¿Por qué tengo que declarar del extranjero? Siendo una autoridad política, él tenía que saber que como domiciliado tenía que tributar por rentas de fuente mundial. Y dirán: ¿pero por qué me quiere cobrar el Estado, sí, rentas que yo he obtenido en el extranjero? Por la ley del impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta dice: tú tributas por las rentas obtenidas en el Perú y por las demás rentas que obtengas en el extranjero, porque eres domiciliado. Pero si eres no domiciliado, aún siendo peruano, podría ser que seas no domiciliado y solamente te cobrarán por las rentas que has generado acá, en el Perú. ¿Se entendió hasta ahí el tema de domiciliados y no domiciliados? Entonces dice, miren acá, que conforme a las disposiciones de esta ley se consideran domiciliados en el país sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas. Lo que les estaba diciendo, no interesa qué nacionalidad tenga, interesa la condición. ¿Y a cuándo voy a revisar la condición? La condición la reviso, ¿sí?, en el momento que se cumplen con los requisitos, y cambia de condición a partir del 1 de enero del año siguiente. ¿Por qué del 1 de enero? Porque el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad mensual o anual. Anual, por eso. ¿Qué más? Sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las personas jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. No le interesa a la ley del impuesto a la renta, ¿sí?, esas condiciones, sino solamente si es domiciliado o no domiciliado. Se encuentra grabada la renta de fuente mundial. ¿Para quiénes? Para los domiciliados. Aquí está. En el caso de contribuyentes no domiciliados, ¿sí?, en el país, de sucursales, agencias o establecimientos permanentes, que son sucursales de empresas del extranjero, el impuesto recae solo sobre las rentas de fuente peruana. ¿Qué significa esto? Solo por las rentas que ha generado en el Perú. Por ejemplo, una sucursal de una empresa española solo tributará por los ingresos que ha generado en el Perú, nada más. Pero si se convirtiera, si fuera un domiciliado, le cobraríamos el impuesto también por lo que genera afuera. ¿Se dan cuenta?
Eso es. Nosotros, por ejemplo, si ustedes me preguntan, el común de los que estamos aquí somos domiciliados, porque no hemos salido del país más de 180 días, ¿verdad? Entonces somos domiciliados. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, les contratan para hacer una consultoría en Chile, supongamos, ¿sí? Hacen ese trabajo, van a tener una renta. Les doy la noticia que tienen que pagar impuesto acá. Y me dirán, ¿pero por qué tengo que pagar si yo no he generado esa renta en el Perú? Por la sencilla razón de que ustedes son domiciliados y pagan renta sobre todo lo que generen. ¿Sí? Ese es uno de los puntos muy importantes en renta. El saber de que la ley de renta le interesa saber si son domiciliados o no domiciliados. Porque de acuerdo a eso es que van a tributar. ¿Y por qué también es importante? Porque los domiciliados tributan de una forma. Buenas tardes. Y los no domiciliados tributan de otra forma. Se encuentra grabada únicamente la renta generada por la fuente productora ubicada en el Perú o utilizada económicamente en el Perú según corresponda, ¿sí?, a la naturaleza de la fuente. Acá, y miren, ya vamos ingresando también un tema de impuesto a la renta de no domiciliados. Quiere decir que si una empresa no domiciliada, por ejemplo una empresa chilena, me presta servicios a una empresa que está en el Perú, como esa empresa no domiciliada, tiene que tributar por lo que genera aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero ¿cómo va a tributar? Para eso se ha puesto un mecanismo de retención. Yo, empresa peruana que contrato a esa empresa chilena, le retengo. O a esa empresa de Estados Unidos, le retengo vía retención. Entonces, ese no domiciliado está tributando. No es que él saque su RUC y vaya a pagar a la SUNAT, sino que la empresa peruana que lo contrató le retiene. ¿Y cuánto lo retiene? Normalmente el 30%, a no ser que sea asistencia técnica, que es 15%, con unas condiciones. Otro concepto que nosotros vamos a manejar es el tema de la renta bruta, ¿sí? En renta nosotros vamos a ver la estructura más adelante, cómo es que está estructurado el impuesto. Pero un concepto clave en renta es la renta bruta, cómo obtenemos la renta bruta. Y la renta bruta, miren, no es más que la diferencia entre el ingreso que genero menos el costo que tiene ese servicio o ese bien. Ejemplo, vendo automóviles, ¿sí? Compro los automóviles, se me ocurre no sé, 100.000, 150.000 dólares y los vendo a 200.000. ¿Sí? ¿Cuánto será el ingreso? 200.000. ¿Cuánto es el costo? Lo que me costó, exactamente, 150.000. Y la diferencia, la ganancia bruta, eso se llama renta bruta y está contemplado en el artículo 20. Renta bruta. La renta bruta está constituido, miren lo que dice el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, está constituido por el conjunto de ingresos afectos al impuesto a la renta que se obtengan en el ejercicio gravable. Pero, ¿qué más? Cuando tales ingresos provengan, ahí está, de la enajenación de bienes, caso de los vehículos que les explicaba, la renta bruta está dada por la diferencia existente entre el ingreso neto proveniente de dicha operación y el costo computable. En otras palabras, la diferencia de lo que yo cobré menos de lo que me costó, nada más. Así de sencillo. Eso es la renta bruta. Y ahí tenemos, miren, la estructura completa de la ley del impuesto a la renta. Esa es la estructura completa. Yo me tengo que fijar de esa estructura para determinar sobre cuánto voy a tributar en renta. Y la estructura es la siguiente. Por un lado tengo los ingresos gravables. ¿De dónde resultarán los ingresos gravables? De las ventas que yo hago, del ingreso que recibo de mis clientes. ¿Ya? Y eso, miren, siempre y cuando se traten de ingresos gravados. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. A esto yo le resto el costo computable, que sería el costo de la compra de ese producto, o el costo del servicio, cuánto me costó prestar ese servicio, y eso a la luz del artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. Por aquí me detengo un poquito y miren que este artículo 20, con motivo de la reforma, ¿cuándo fue la reforma tributaria, la última que hemos tenido? En julio de 2012, ¿verdad? En julio de 2012 se modificaron todos los tributos, hubieron importantes cambios. Y uno de los tributos que se modificó fue la ley del impuesto a la renta, referido al artículo 20. ¿Y cómo se modificó? Se modificó de la siguiente manera: que para efecto de sustentar el costo computable, tengo que tener también el comprobante de pago.
Y me dirán ustedes que antes no me obligaban. Lamentablemente la ley del impuesto a la renta tenía ese vacío, por eso que la administración perdía sus casos. Siempre perdía, quería reparar porque no encontraba, por ejemplo, la factura de la compra de la materia prima. No lo encontrábamos y lo reparaban, porque equivocadamente la administración pensaba que ese requisito del comprobante de pago, que está en el artículo 44, inciso J de la ley del impuesto a la renta, también aplicaba para el costo. Y siempre se le respondía, no seas terco, el comprobante de pago es para gastos y no es para costos. Otro tema que tengo que entender, que el costo es diferente que el gasto. Mientras que el costo está aquí, los gastos están más abajo. Un gasto administrativo, por ejemplo, es diferente. Pero con motivo de la reforma, hoy sí la SUNAT me va a pedir el comprobante de pago de la compra de mis bienes, de lo que es el costo, me va a pedir. Antes perdían los casos porque el artículo 20 no decía nada del comprobante y ganaba el contribuyente. Entonces la administración, ¿qué hace? Miren, esa es una de las características de la administración tributaria. Conforme va observando en sus fiscalizaciones que existen vacíos, que por aquí el contribuyente puede sacarle la vuelta, ¿qué hace? Propuestas legislativas y vienen los cambios. Normalmente los cambios son para ayudar en las fiscalizaciones a la administración tributaria. Eso es lo normal. Eso es lo que es normal. La pregunta es, ¿está bien? Como yo les dije en un inicio, ¿qué tenemos que prevalecer? El tema técnico, los principios tributarios, los principios del sistema tributario, técnicamente. No solamente que sean para dar más poder a la administración tributaria y el pobre contribuyente, pues, como que dicen, atropellado por derechos, ¿no? Siguiente, la diferencia entonces entre el ingreso gravable, que son los ingresos por mis ventas, tanto de bienes como de servicios, ¿sí?, menos su costo, que sería, por ejemplo, la factura de la compra, la planilla de mis consultores, si soy una empresa consultora, yo obtengo aquí la renta bruta. Esto, si quiero saber cuáles son los ingresos gravables, lo voy a encontrar en el artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. Si quiero saber el costo computable, está en el artículo 20, que ya les expliqué que este artículo 20 fue modificado con la reforma. ¿Y en qué sentido? Que necesita también comprobante de pago. Y un comprobante de pago que reúna todos los requisitos. Y ahí esos requisitos, ¿dónde lo encuentro? Me dirán ustedes. En el reglamento de comprobante de pago. ¿Sí? Ahora, yo les voy a dar unos tips muy importantes que siempre me gusta explicarlo a todos mis alumnos, a todos los diplomados que voy. Cuando yo tengo una operación en una empresa, tengo que evaluar desde 4 puntos de vista. Miren, para no confundirlos, si ustedes entienden estas reglas, va a ser muy sencillo analizar operaciones. Yo tengo que entender que una operación la tengo que analizar desde los siguientes puntos de vista y tengo que entender de que a cada uno de estos temas que vamos a explicarlo le corresponde una norma tributaria. No debo mezclar. Yo no debo mezclar IGB con renta y con comprobante, son cosas distintas. Debo separar tratamiento contable de tratamiento tributario. Debo separar cuándo debo emitir comprobante. Debo separar cuándo una operación está grabada con IGB, cuándo con renta. Puede estar grabada con IGB y puede no estar grabada con renta. No necesariamente son iguales, ¿verdad? Entonces, yo analizo una operación desde estos 4 puntos de vista, que son totalmente diferentes, y voy diferenciando uno por uno. Una operación, miren, primero la tengo que analizar, ¿sí?, y ver su tratamiento contable. ¿Será un ingreso? ¿Será un activo? ¿Será un pasivo? Y los abogados o de otras profesiones no se preocupen, porque estos temas que aparentemente son tan técnicos, yo les voy a explicar bien detallados. Y si no me entienden, yo voy a repetir. Lo importante es que estos conceptos queden claros, ¿sí? De hecho, los contadores están pues como peces en el agua, ¿sí? Pero también me pongo en los zapatos de los abogados, ¿ok? Son temas que yo les voy a explicar bien a detalle para que no quede con dudas, ¿ya? El tratamiento contable de una operación. Por ejemplo, quiero analizar cuál será el tratamiento contable de un arrendamiento financiero. ¿Cómo lo debo tratar en la contabilidad? ¿Cómo debo tratar una venta de bienes? ¿Cuándo debo devengar el ingreso? Eso lo tengo que ver a la luz de las normas internacionales de información financiera. Normas internacionales de información financiera, o también llamadas NIF. Normas internacionales de información financiera.
Que no lo evalúo a la luz del criterio del contador, no, el criterio del contador lamentablemente ya no es como antes, señores. Hoy estamos regidos por las normas internacionales de información financiera. Entonces, el contador, cuando anota sus operaciones, lo tiene que hacer revisando las normas internacionales de contabilidad. ¿Sí? ¿Y cómo, por ejemplo? Quiero saber cuándo debo registrar un ingreso, me voy a la NIC 18. Quiero saber cómo tratar, por ejemplo, los contratos de construcción, me voy a la NIC 11. Quiero saber cuál será el tratamiento para mis existencias, para mi materia prima, para mis mercaderías. Me voy a la NIC 12. Y voy así, revisando todas esas normas contables para efectos del tratamiento contable. Digamos que tengo que analizar primero cuál es su tratamiento contable. Ese es por un lado. ¿Cuál es la fuente para esos tratamientos? La norma internacional de información financiera. Segundo punto. Ahora tengo que evaluar, ¿sí?, respecto de comprobante de pago. Comprobante de pago. En comprobante de pago yo tengo que evaluar esta operación. ¿Se debe emitir factura? ¿Se debe emitir boleta? ¿Debo emitir comprobante o no debo emitir comprobante? Porque de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, que está normado en la resolución de superintendencia 007-99, nos dice cuándo debe emitir comprobante y cuándo no debe emitir comprobante. Y me dice en qué momento nace la obligación para emitir comprobante. Y en qué momento, y también me dice los requisitos que tiene que tener una factura: fecha de emisión, cantidad, precio unitario, el signo en soles, el importe en letras. Mensaje: todo lo que yo quiera saber de comprobante de pago, me tengo que remitir al reglamento de comprobante de pago. De comprobante de pago. Miren que todo esto estoy haciendo para analizar una operación. ¿Por qué es importante esto? Justamente por no entender ese tratamiento diferenciado es que se cometen los errores. Erróneamente hemos pensado que porque yo emito una factura ya debo pagar el impuesto, y es totalmente falso. Totalmente falso. Porque una operación, podría yo tener la obligación de emitir la factura y podría no pagar ni un sol de impuesto porque no me corresponde. Porque si, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, tengo que evaluar si esa operación se ha devengado para empezar. Y si se ha devengado, yo tengo que saber cuáles son las condiciones para el devengo. Que se hayan transmitido riesgos y beneficios, que ya no tenga el control sobre el bien. ¿Qué tal si, por ejemplo, miren, al 31 de diciembre a su empresa el cliente les depositó un anticipo de 100.000 soles? Pero la mercadería ustedes la van a entregar en enero del año siguiente. Pregunto, en el año 2014, que es cuando les recibieron el dinero, ¿pagarán impuesto? No deben pagar ni un sol de impuesto. ¿Pero por qué? Si yo emití el comprobante, me hicieron el depósito en mi cuenta, ¿por qué no voy a pagar impuesto? Porque no vas a tener que analizar primero si esa operación paga impuesto a la renta. Y cuando yo analizo, me dice que esa operación tiene que haberse devengado. ¿Y cuándo se devenga? Cuando he transferido riesgos y beneficios. Y no he entregado el producto, no he transferido nada. ¿Tengo que pagar impuestos? Nada, cero. ¿Se dan cuenta? Porque estoy analizando la operación en sí. No me dejo llevar del comprobante, no me dejo llevar del registro contable. Analizo el impuesto, ¿sí?, la operación a la luz de cada impuesto. Y miren que aquí estamos analizando tratamiento contable, reglamento de comprobante de pago, y el siguiente es revisar si esta operación está o no grabada con el IGB. Y el último es renta. Impuesto a la renta. Si yo quiero saber si esta misma operación, que ya revisé su tratamiento contable, ya revisé si tiene o no que emitirse comprobante de pago, ahora reviso, ¿estará grabado con el IGB? Y para eso me tengo que remitir a la norma del IGB, al TUO y el reglamento de la ley del IGB. TUO y reglamento de la ley del IGB. Ahora quiero verificar si esta operación debe o no pagar impuesto a la renta. ¿Podría estar grabado con el IGB? En el caso del anticipo que yo les comentaba de ese ejemplo, deben pagar el IGB. ¿Por qué? Porque la ley del IGB nos dice que yo debo pagar IGB, nace la obligación tributaria con cada pago que tenga, sea parcial o sea total. No interesa si he entregado el bien o no. ¿Se dan cuenta? Pero ese criterio del IGB es diferente al impuesto a la renta.
Entonces voy analizando de manera que independiente y no mezclo las cosas, porque cada vez que yo mezclo las cosas es que he pagado impuestos de más, perjudicando a la empresa, o he pagado impuestos de menos, llenándola de contingencias. Porque en la fiscalización el auditor sí lo va a encontrar, y si ustedes han pagado de más les va a agradecer, pero si han pagado de menos les va a emitir un documento que se llama resolución de determinación, donde les tienen que pagar este impuesto, ¿verdad? Y aparte les va a emitir una resolución de multa, porque ustedes habrían configurado la infracción de declarar cifras o datos falsos. Artículo 178, numeral 1 del Código Tributario. ¿Tiene gratuidad? Sí tiene gratuidad. ¿Cuánto es la rebaja? 95%. ¿Sí? Pero hay condición que ellos lo sane voluntariamente. ¿Se dan cuenta que nuestro sistema tributario, ¿sí?, están las normas relacionadas? Si yo quiero saber el tema de multas, me tengo que dirigir al Código Tributario. Si yo quiero saber IGB, me voy a las normas de IGB. En renta, entonces, yo me voy a remitir al TUO y reglamento de la ley del impuesto a la renta. De la ley del impuesto a la renta. Ahora, ustedes dirán, el IGB, para yo saber si una operación está grabada con el IGB, si tengo o no derecho a usar el crédito fiscal, solamente me voy a la ley del IGB. La mala noticia que le doy es no, porque para ver este tema tengo que estar amarrándolo con detracciones también aquí, con un tema de detracciones, tengo que ver el tema de libros contables, porque si no está anotado en el registro contable no tengo derecho. Ese es un tema de formalidad ya. Pero en general, primero debe pasar este filtro, tengo que analizar primero a la luz de esta ley. Y en renta, miren, esto está relacionado con las normas internacionales de información financiera, porque hay conceptos en renta que no están definidos. Entonces, supletoriamente me remito a las normas internacionales de información financiera. Ejemplo, el devengo. No hay definición de devengo en renta. No está. Por eso me tengo que remitir a una norma supletoria. Entonces, cada vez que yo tengo una operación, por ejemplo, me dicen, a ver, quiero que me analices esta operación. Mi proveedor me va a pagar una penalidad porque no cumplió con el contrato. Y el contrato que hemos firmado dice que ese proveedor me va a pagar el 5% del importe total pactado por incumplimiento de contrato. Y la pregunta que te dicen es, ¿paga impuestos? Entonces vamos a analizar uno por uno. ¿Pagará IGB? ¿Pagará renta? ¿Cuál será su tratamiento contable? ¿Debo emitir comprobante o no debo emitir comprobante? Hay operaciones que no tengo obligación de emitir comprobante. Por ejemplo, la indemnización. ¿Por qué no debe emitir comprobante? Porque si me voy al reglamento de comprobante de pago, dice, se debe emitir comprobante de pago por la transferencia de bienes o prestación de servicio. En indemnización no hay nada, así que no debe emitir comprobante. Ahora, si voy al IGB, ¿qué graba el IGB? La venta de bienes, por ejemplo, de bienes muebles en el país. La primera venta de bienes inmuebles efectuada por el constructor de los mismos, las importaciones. Y ahí evalúo. ¿Indemnización es prestación de servicio? No. ¿Paga IGB? No paga. Ah, renta es otra cosa. La renta, de la parte que ya hemos visto, es que todos los flujos de riqueza que llegan a la empresa pagan renta. Pero hay condiciones. ¿Ya? Aquí me detuve porque si yo tengo claro esta diferencia de tratamiento, no me voy a confundir y no voy a pagar un impuesto por otro. Y no voy a hacer problemas de repente en querer tener sustentado de todas maneras una operación con comprobante de pago, porque de repente el auditor por desconocimiento me lo está pidiendo, sin saber que yo no debo ni siquiera contar con el comprobante de pago. ¿Por qué? Porque hice ese análisis. ¿Me dejo entender? Tengo que analizar independientemente. Una cosa es IGB, otra cosa es renta, otra cosa es comprobante, otra cosa es tratamiento contable. Es muy diferente. Pero ustedes me dirán, pero es una operación. Sí, una operación. Cada operación entonces yo lo tengo que analizar. Y lo que nosotros estamos analizando hoy va a ser IGB y renta. De hecho, no nos va a dar el tiempo para ver comprobantes de pago, no nos va a dar todo el tiempo del mundo para ver detracciones, libros contables, registro de compra, registro de venta, libros electrónicos. No nos va a dar el tiempo para ver todo eso.
Pero en el transcurso de todo lo que vamos a ver, yo les voy a ir mencionando algunas normas que están relacionadas con estos temas. Ejemplo, las detracciones. Si yo quiero liquidar mi GB, necesariamente tengo que remitirme también a la norma de detracción. ¿Por qué, me dirán ustedes? Porque si yo no he pagado la detracción, no puedo usar el crédito fiscal. ¿Quién lo dice? La ley de detracción, que está concordado con la ley del IGB. Aquí entonces, aquí me detuve y continuamos aquí. Una vez que yo tengo la renta bruta, a esta renta bruta le deduzco todos los gastos que para la ley del impuesto a la renta están permitidos, y estos gastos yo los encuentro en el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Y no solamente comprenderán ustedes que no solamente tengo que revisar la ley, ¿qué hemos dicho? También su reglamento. Estos gastos deducibles están en el 37 de la ley y en el 21 del reglamento. Estamos de acuerdo que para yo analizar un impuesto tengo que leer la ley, concordado con su reglamento, concordado con las modificatorias, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ahora, lo que aquí miren, cuando yo analizo la operación, adicionalmente analizar las normas que lo contemplan, voy a tener que revisar necesariamente jurisprudencia, resolución del Tribunal Fiscal, informes de la misma administración tributaria, donde ya absuelto consulta. Me sirve, porque como lo dije en un inicio, nuestro sistema tributario es sencillo o es complicado. ¿Entienden? ¿A la primera leído ustedes una ley tributaria? Yo tampoco, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Existen vacíos en la norma? Sí. Por eso es que esos casos son controvertidos. Por eso existen las reclamaciones, las apelaciones. Y de esas apelaciones es que el Tribunal Fiscal saca sus pronunciamientos. Y me sirve, porque si yo estoy analizando un caso y mientras yo estoy discutiendo con el auditor que sí, que este gasto debe ser aceptado y el auditor no me quiere aceptar, mientras, por no haber revisado jurisprudencia, quién sabe, el Tribunal Fiscal se pronunció a favor mío en un caso similar. Entonces yo puedo invocar esa jurisprudencia. De repente el Tribunal Fiscal ya dijo: mira, la planilla de movilidad, a pesar de que tú no, solamente pues no tienes ni siquiera un libro legalizado, pero tienes un detalle, como lo ha establecido la jurisprudencia, ese gasto es deducible. Yo para qué ya estoy discutiendo con el auditor si tengo una jurisprudencia. Entonces el mensaje es que tengo que revisar las normas, sí, todas las normas que están relacionadas con el impuesto que voy a liquidar, y adicionalmente leer ¿qué? La jurisprudencia, en tanto aplique el caso que yo estoy viendo. Y no solo eso, informe de la SUNAT. De repente la misma administración ya se pronunció sobre el caso, y ustedes saben que la misma administración tributaria tiene que cumplir los informes que ha emitido. ¿Para qué yo estoy discutiendo con el auditor si la SUNAT ya emitió su pronunciamiento? Sencillamente le saco el informe y le digo: mira, tu propia entidad se ha pronunciado sobre este tema. ¿Qué puede decir la administración? Nada, tiene que cumplir nada, porque ella tiene una posición al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reviso las normas, reviso el reglamento, diferencio los tratamientos, y adicionalmente me guío de los informes de la SUNAT y también de la resolución del Tribunal Fiscal. A no ser que esos informes de la SUNAT, digamos que no estén sustentados técnicamente, y para mi caso yo considero que eso no debo invocarlo. Todo va a depender del caso que estoy defendiendo, ¿verdad? Del caso que estoy analizando. Aquí tengo entonces los gastos deducibles a la luz de la ley del impuesto a la renta, artículo 37 y 21 del reglamento. Y una vez que yo le deduzco a esa renta bruta los gastos, recién tengo la renta neta. Y recién sobre esta renta neta es que yo voy a determinar el impuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo? El ingreso, que viene de la venta, el costo computable, que es justamente el costo que yo he pagado por ese bien o ese servicio. Aquí obtengo la renta bruta, ¿sí? La ganancia bruta, el margen de utilidad también le llamamos. A eso le deduzco los gastos y tengo la renta neta, pero solamente los gastos deducibles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, miren, bajo el tratamiento contable, yo estoy obligado a contabilizar de acuerdo a la realidad económica. Ustedes me dirán: pero tú solamente hablas de gastos deducibles, ¿y qué tal si hay un pago de una multa? Las empresas también pueden pagar multas de tránsito, multa de ITECOPI, diferentes multas, ¿verdad? Pero me dicen: no está acá, no está en el 37, está más bien en el